Bueno, Salgado, tú te viniste a Los Mayos, si yo no te he entendido mal de nuestras conversaciones, para abrir un colegio. Tú no vivías aquí, sino que viniste... No, yo vivía en Riazor. Entonces, como yo había estudiado latín y griego y esas historias, un señor que tenía un colegio no, un bajito, donde daba lo que llamábamos de aquel momento pasantías, que no era más bien un colegio, daba pasantías, que quiere decir ayudar a los chavales que iban a otro colegio. Entonces, este señor, que se llamaba Vales, era militar, contactó conmigo, me dijo: "Mira, ¿tú quieres subir a dar latín y griego a unos chavales del instituto que tienen eso?". Y pues bien, subí. Con un disgusto terrible de mi madre, porque mi madre, cuando le dije que subía a Los Mayos, ¡ay, Dios mío, Los Mayos! Los Mayos en aquel momento era, yo qué sé, el tercer mundo, era algo muy mal. Pero bueno, yo subí y tenía, ya digo, era un bajito ahí en la calle San Luis, y empecé a dar latín y griego a aquellos niños, a aquellos chicos que venían para eso. ¿De qué año estamos hablando, más o menos? Pues debía tener 21 años por ahí, nací en el 39, 39 más 21, o 22. 61. 1961. Por ahí, sí, sobre 60, sí, principios de los 60. Entonces, este señor, que era militar, atendía a un grupo de niños pequeños, pero yo, mientras atendía a los míos, oía y veía que el señor para eso no valía. Para militar sí, pero para eso no iba la cosa bien. Entonces yo, cuando terminaba con mi latín y con mi griego, me pasaba para el otro lado y le ayudaba a él. Entonces llegó un momento que el bueno del hombre se dio cuenta de que lo que él estaba haciendo no tenía nada que ver con lo que yo hacía. Y entonces me dijo: "Mira, a ti te interesaba quedarte con esto. Tú pagas la renta, yo lo dejo". Y entonces no me había pagado nada en el tiempo que había estado. Entonces, en vez de pagarte, te dejo aquí. Ajá. Dije: "Bueno, pues vale". Pues vale. Yo, como comía en casa de mis padres, tampoco me hacía mucha falta que me pagara. Y me quedé. Entonces, aquel grupito, yo les preguntaba y muchos de ellos no iban a ningún colegio. Entonces, yo veía Bioño. Bioño en aquel momento era una especie de aldea. Las casitas tenían animales, tenían sus vaquitas, tenían sus cerditos y tal. Y empecé a pasearme por allí, por Bioño, y vi chavales, críos. Entonces se me ocurrió, decía: "Mira, yo te doy un patacón es 10 céntimos, que yo te doy un patacón si me vienes al colegio". ¿Y dónde? Mira, ahí abajo, en la calle San Luis, en el bajito que hay al lado de un bar. El bar hace esquina y en la otra. Y poco a poco, pues empezaron a venir. Llegó un momento que la clase aquella se llenó, tenía 30 y tantos niños, y muy bien, unos aprendían a leer, los otros aprendían a tal, a los otros les ayudaba con cosas del instituto, porque ya iban al instituto, pero todo un conglomerado, todo un revolutum. Y yo empecé a darle vueltas a la cabeza, digo: "Oye, aquí hay un montón de chavales, no tienen dónde. Pues vamos a ir a la inspección y yo le digo lo que estoy haciendo y si me pueden ayudar". Y efectivamente, fui a la inspección. En aquel momento estaba doña Rosa, una maravillosa mujer, maravillosa, fue jefa de inspección. Entonces me atendió perfectamente. Me dijo: "Bueno, ¿y usted qué estudios tiene? ¿Tiene magisterio?". "No, yo magisterio no tengo. Yo tengo estudios eclesiásticos, tengo humanidades, filosofía, teología, tal". Digo: "Bueno, vamos a dar, pero usted tiene que contratar, si contrata gente, tiene que contratar maestros, ¿eh? Y usted tiene que tratar de hacer una convalidación y tal y cual". Bueno, y así empezó el tema. ¿Qué pasarían? 4 o 5 años y aquellos 30 chavales se convirtieron en casi 200. Caray. Cogí otro local, en Los Mayos 60. Como tampoco me iba muy bien, empecé a hablar con los padres, que ya estaban, ya habían pasado unos años. Los padres estaban contentos. Había cogido unas chicas
profesoras, maestras muy buenas, de las que tengo un recuerdo fabuloso. Y entonces a los propios padres les dije, mire, yo dinero para tal no tengo, pero en los Mayos, enfrente mismo, había una entreplanta enorme, una entreplanta grandísima. Dice, si compráramos esa entreplanta, subíamos ahí y conseguíamos hacer los 8 cursos de la EGB, que eran 8 cursos de EGB. Y efectivamente, empezamos a... Los padres ayudaron a comprar el sitio, se compró el sitio. Por cierto, el sitio sigue estando ahí, ahora son trasteros. Ahora son trasteros. Y de esa manera pues nació lo que en principio se llamó Colegio Atenea, por mis historias de griego. Y luego, un poco más adelante, cuando empezaron las subvenciones fuertes, 2 colegitos pequeños que había en la plaza de Padre Rubinos, en la plaza de Padre Rubinos, había 2 colegios pequeños. Uno se llamaba Salamanca y el otro Santa Teresa. Y vinieron las 2 señoras, de mira Salgado, si nos unimos y hacemos un solo colegio, podemos acceder a la subvención de 2 cursos de la EGB. Y cogemos a un montón de niños y tal, porque no había otra cosa. Claro, nosotros que estábamos ofreciendo eran locales bajos, que no tenían nada de nada. Lo que tenían el otro día un alumno que ahora es doctor y no sé cuántas cosas y sale mucho por la tele, pues decía, yo me he criado y me he educado en un colegio donde su alta tecnología era una tiza y un encerado negro. Sí, esto lo decía el chavalito este. Pan, se llama José Ramón Pan. Un fulano extraordinario y un inteligentísimo chico. Inteligentísimo. Cuando iba al colegio yo le llamaba de broma el señor obispo. Porque era bajito y gordito. Y hablaba con mucha calma, era un tío muy inteligente. Con mucha calma, y le llamaba así de broma el obispo. Y ahora resulta que el obispo es una gran personalidad. Tiene varios licenciados, doctorados. Muy bien. Y eso fue la historia más o menos del colegio. Luego, cuando nos unimos ya los 3 colegios, en vez de Atenea, se llamó Colegio Los Mayos. Y con el Colegio Los Mayos estuvimos trabajando durante mucho tiempo. El Colegio Los Mayos, poquito a poco, fue teniendo una filosofía distinta que tenía el Colegio Atenea, que era ya más en serio, eran muchos maestros, y entonces, bueno, yo pasé más bien a labores burocráticas. Llevaba lo de secretaría, los libros y toda esa historia. Y eso fue así, en grandes rasgos, el Colegio Los Mayos. Claro, en todo ese trayecto cambiaron mucho las cosas, pero empezaste en los años 60. Claro. Digamos que estás Primero era la primaria, luego fue la EGB, eran parvulitos y EGB. Claro, además era una época donde todavía no era obligatoria la escolaridad, ¿no? Claro, no, vamos a ver, al principio una cosa que no te conté, que es importante, al principio yo preparaba a los chavales para primero de bachillerato. Ajá. Y luego, con un cochecito que yo tenía, los bajaba al instituto para que los examinaran. Yo los preparaba, pero yo no les aprobaba, los aprobaban claro. en el instituto. Iba al instituto donde había estudiado yo. Hice 4 años de bachillerato en ese instituto antes de irme al seminario. Íbamos allí a examinar a los chavales, los bajaba yo en el cochecito, tenía que hacer 3 o 4 viajes. En el coche, si me cogen ahora, me ponen una multa porque iban un montón de críos amontonados allí. Era un 4 latas. Ajá. Que tenía la carpota, se quitaba. Entonces quitábamos la carpota, iban todos de pie, como si fueran en un camión, claro. Pero iban contentísimos, con un poco de miedo porque iban a examinarse, pero muy bien. Fue una etapa muy buena, muy buena. Yo tuve la gran suerte de trabajar con unos profesionales fabulosos, buenísimos. No puedo
decir nada malo de... Y yo creo que el colegio, o sea, el colegio que hizo el trabajo, al revés, el trabajo que hizo el colegio, el trabajo que hizo el colegio fue realmente interesante. Yo ahora sigo en contacto con muchísimos alumnos, exalumnos, ¿no? Que me siguen llamando Dire. Me siguen llamando Dire, no sé si para jorobarme, pero sí, me siguen llamando Dire. Y yo lo que observo es que la mayoría de ellos son chavales o chavalas que se han posicionado muy bien en la vida, que tienen la cabeza bastante clara y sobre todo, oye, que recuerdan aquel colegio con cariño, a pesar de lo pobrísimo que era, porque aquello era súper pobre, súper pobre. Cierto que para tener octavo nos exigían tener un laboratorio. Ajá. Y entonces, en un cuartucho que debía tener 5x3, no tenía más, yo había puesto en el medio una mesa con una chapa blanca y allí poníamos unas cuantas pipetas, y aquello era el laboratorio. Y cuando venía doña Rosa de inspección y veía aquello, sonreía y hacía como que no lo veía. Pero bueno, pero los chavales preparados iban, iban bien preparados, porque cuando los examinábamos ya en el colegio era distinto, ¿no? Pero cuando iban al instituto era muy difícil que un chaval del colegio Los Mayos o del colegio Atenea fuera a suspender. Era muy complicado, muy difícil. Y eso lo sabía en el instituto. A mí me recibían muy bien cuando bajaba con los chavales. Y es un recuerdo bonito. En total, ¿cuántos años estuviste con el colegio desde que te metiste? Con el colegio hasta hace 20 años. No, hace 24 años. O sea, 36 años por lo Por ahí, menos. sí. Entre colegio Atenea, el colegio Los Mayos, y luego cuando el colegio Los Mayos empezó a declarar un poco, enfrente había una academia que se llamaba Teiva, que también me metí allí. Entonces, en la academia daba pasantías y cosas de esas, ¿no? Porque una cosa muy curiosa, cuando antes de poner el colegio como oficial, era muy curioso porque yo entraba en el colegio sobre las 8 de la mañana, me sentaba en aquella silla y salía de allí más o menos sobre las 10 de la noche. Y venía uno con latín, otro con matemáticas, otro con historia, otro con griego, otro con no sé qué. Y yo atendía a él, se atendía al otro, se sentaban en la mesa, se quedaban haciendo sus cosas, volvían a preguntarme, volvían a sentarse, y estaba así continuamente. Claro, en aquel momento tenía 20 y tantos años, si lo hago ahora me da un síncope. Claro, que ya no, ni ahora entendería la gente eso. Alguno que vea esto dirá, bueno, este señor fue un sinvergüenza porque esto no se puede hacer, ¿cómo va a saber de todo? Claro, no es que supiera de todo, sabía un poquito más que los otros, claro. y ese poquito más de los otros le ayudaba a ese chaval a poder aprobar su asignatura, Claro, yo no era licenciado en historias, pues claro que no, pero más historia que el chaval sabía. Claro, y si no sabía más, lo estudiaba y al día siguiente le explicaba lo que tenía que haberle explicado. O sea, y yo creo que nadie de los que estuvieron allí recibieron una información mala o no. Como sea, matemática no. Materialmente, claro que sí. Materialmente, ahora eso estaría totalmente prohibido. Totalmente. Pero era lo que había. Y gracias que había eso. Que gracias a eso, mucha gente ha hecho sus carreras y ha hecho sus cosas que si no, no los podían hacer, porque en aquel momento había aquí cantidad de gente que no accedía al colegio, que no había sitio para todos. Había muchos que no. Claro, es que me llama mucho la atención, porque claro, es una época en la que primero no es obligatorio escolarizar a los hijos. Claro. Así que imagino que muchos padres no llevarían a sus hijos a ningún colegio, ¿no? Entonces tú empiezas ofreciendo un patacón a los niños para que vengan, es decir, no estás haciendo mucho negocio. No, el negocio, mira, vamos a ver. Yo seré cantidad de cosas, menos empresario. Como empresario soy un desastre. Y me alegro, No, o sea, vamos a ver, quiero aclararlo. Yo no desprecio a los empresarios que son conscientes
y son responsables, pero no tengo mentalidad de empresario. No tengo mentalidad de empresario. Ni me... Vamos a ver, yo me enorgullezco de no tener dinero, es la verdad. Y el que tengo, pues intento emplearlo en cosas que sean para el bien de los demás, para el bien de no solamente para el bien mío, porque eso me parece muy mal. A mí ¿cómo te diría yo? Me sienta fatal esa gente que acumula dinero, pero ¿para qué? ¿Para qué? Si no se lo van a llevar al otro sitio, lo van a dejar aquí. O como mucho se lo van a heredar sus hijos, a lo mejor para pelearse, para esto, más para mí, más para ti. Yo lo veo tan... Esa gente que... Ahora, el que hace dinero, oye, y crea trabajo, y pues eso me parece muy bien, ¿no? Claro, porque pues, si alguna vez hablamos de lo del aparcamiento, ningún empresario haría una cosa así. Usted es tonto, usted está loco. O como el otro día me dijo uno de mis empleados, que usted no está bien de la cabeza. Usted chochea. Pero es que pensaba igual A los 25 cuando tenía años, 20 años. Es verdad que ahora, más que chochear, pierdo alguna palabra, pero de momento chochear no chocheo. No. Vale. Bueno, me imagino que todo el cambio en el sistema educativo, sobre todo cuando llega la democracia, que entonces sí se hace obligatorio, todo eso impactaría mucho en la forma de trabajar en el colegio. No, impactó que llegó un momento en que la inspección nos dijo: señores, ustedes ya no son necesarios, ¿no? Que fue, pues, un palo gordo, porque claro, en aquel momento nosotros teníamos, pues, 16, 17, 18, 19 maestros trabajando. Y claro, eran 19 maestros que quedaban sin trabajo. Ahí se hizo muy buena labor, y ahí estuvo doña Gloria, y ayudando, y gente de la inspección de trabajo y de educación. Yo, claro, yo me movía a hablar con una gente, a hablar con la otra. Y además, en aquel momento yo estaba también metido en alguna organización de esta, de secretario de algo, de alguna cosa de esas. Entonces, se había conseguido que los maestros que estuvieron con nosotros fueran recolocados en colegios como los jesuitas, los maristas, las salesianas. Entonces, así se trató de paralizar un poco el palo que era, que de momento, claro, el colegio desapareció de la noche a la mañana, que fue cuando yo aproveché para hacer el aparcamiento. Ajá. Yo no tenía que hacer, y entonces pues me puse a coleccionar dinero entre el barrio para poder reunir la cantidad que hacía falta para hacer el aparcamiento, porque era la otra necesidad grande que tenía el barrio. Que yo recuerdo esta avenida, la Ronda de Uteiro, que era un aparcamiento de coches. No tenía ni salida. No se podía ni salir por la avenida, estaba tapada. Al final estaba no sé, entonces aparcaban ahí coches. El otro día me mandaron una foto que debía haber así como 500 o más aparcados ahí todos en la ronda. Creo que este es un barrio que se creó en los años 50, Sí, un sí, poco anárquicamente, ¿no? Que era, claro. me compro una parcela y construyo como Dios me da a entender, Claro, ¿no? pero yo te digo que Bioño era un pueblo. Y mientras el colegio empezó a funcionar, empezaron a salir casas por ahí. Que la mayoría de los que estaban haciendo casas era gente que se dedicaba a otra cosa. Por ejemplo, el que hizo donde están ahora las galerías, pues era parece que era guardia. Ajá. Y tenía un dinero ahí ahorrado y se puso a hacer ese edificio. O sea, construía cada uno como podía. Una casa más alta, otra casa más baja, otra casa más para arriba, otra casa más para abajo. Y así fue la cosa, fue surgiendo casi sin darte cuenta, porque fue una cosa muy, muy poquito a poco, pero sin parar. Y cuando te diste cuenta, pues resulta que los mayos ya no eran lo que eran, ya no terminaban ahí, ya no podías salir por ahí y ver vacas, ya no había nada de eso. Aún queda
donde está el centro de salud, Ujú. aún queda alguna casita de aquellas. Aún quedan Aún queda algunas. alguna vez. Sí. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia como profesor de formar a un chico, una chica, que hayas visto que le has aportado? Hombre, que hablaba antes, Amor Pan. ¿Cómo? Amor Pan, José Ramón. José Ramón ha sido una de las... Y sigo en contacto con él, a pesar de ser ahora una lumbrera, si me ve, sigue hablando conmigo, que al lado de soy un tonto. Al lado de soy un tonto. Pero sí, claro, ahí ves mucho. Yo creo, de los que yo voy siguiendo, yo creo que es el hombre que llegó más arriba lejos. intelectualmente, porque me parece que en el aspecto de economía tampoco. No es de esos de... Ahí aprendió bastante, mal aprendido, pero de la filosofía mía. No creo que sea una persona que se preocupe por el dinero, se preocupa más bien por el bien de los demás, por la ética. Es doctor en bioética. Ajá. O sea, es una personalidad. Ese sí que ha sido una de las satisfacciones más grandes que... Y luego, hombre, algunos que, te puedo decir de uno que se dedicaba a... En su piso tenía una plantación de marihuana y esa gente ves que ha cambiado y que se han metido en la sociedad. También al contrario. También al contrario tengo que decir que aún hoy me tropiezo con algún antiguo alumno al que destrozó la droga y están ahora que son unos verdaderos muy mal. Pero a uno lo veo con relativa frecuencia y es un esqueleto andante. Ahí no funcionó. Pero en muchos sí, por ejemplo, ves lo de Zenjumal, Ujú. que es pues ahí hay por lo menos 2 matrimonios que salieron de ahí. 2 matrimonios. Y algunos de esos pues son funcionarios, son gente que se ha hecho una vida y ha hecho una familia y tienen unos hijos y alguno ya es abuelo. Claro. Yo le gano que soy bisabuelo. Yo siempre delante. Muy bien. ¿Alguna cosa más que se nos quede en el tintero? No, pues, ¿qué te iba a decir? Que el haber dado todo lo que uno puede es lo mejor que te puede pasar. O sea, mi mayor satisfacción es decir, pues eso. Yo creo que sin mentir nada, y me estoy medio emocionando. Lo de emocionarse no es cosa de que tal, es cosa de los 82 años. Pero sí, el estar convencido de que a sabiendas no has hecho nunca daño a nadie. A sabiendas nunca. A lo mejor seguro que a alguno le hizo daño. O le lastimé o le ofendí, seguro. Pero a sabiendas no. A sabiendas no. Y yo creo que eso es la mejor satisfacción que tienes. Y eso, pues, a ver, aún dedicándose tanto a los demás, poder tener una familia, que 2 hijas estupendas, con sus familias, y hasta un bisnieto. O sea que eso ya es Claro, muchos dicen, no es que hay, el trabajo quita... No. Puedes tener un trabajo y precisamente ese trabajo es el que te llena la vida. No es al revés. Si trabajas solamente por el dinero, entonces sí. Entonces sí que te fastidia porque lo único que tienes es una cuenta en el banco. Claro. ¿Mm? Muchas gracias. No, gracias a ti.